Muy buen día con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder dirigirme a todos ustedes por medio de este congreso, de este evento. Y bueno, mi nombre es Rolly Rivas, soy psicólogo de profesión. Actualmente estoy estudiando en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que les vengo a presentar titula Intervención psicológica en la pandemia del COVID-19. Considero que es un tema relevante porque aporta a, a, la profesión de psicología y además es pertinente porque por el contexto de pandemia que estamos viviendo. Este ensayo teórico está fundamentado en cuatro aspectos. Aborda cuatro temas. El primero es la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 y nuestra sociedad. Eh, la importancia de implementar el trabajo psicológico con los pacientes de COVID-19. El lenguaje, el pensamiento y la construcción de significados como herramientas del psicólogo. Vamos a abordar brevemente estos aspectos. Y bueno, todo el ensayo está sustentado en el trabajo teórico de el psicólogo ruso Lev Vygotsky y el psicólogo estadounidense Jerome Brunner. Y vamos a tratar entonces de desarrollar y de fundamentar por qué consideramos que la intervención del psicólogo es muy importante con los pacientes por COVID-19. Algunas reflexiones para introducirnos en el tema. Primero, hemos podido entender en este contexto de pandemia que las personas no quieren morir, las personas se aferran a la vida y luchan por sobrevivir. Esto lo podemos evidenciar con las personas que se han podido recuperar, ¿no?, por este virus del COVID. Otro aspecto es que nos falta madurar como sociedad. Se ha evidenciado muchas conductas donde no interesa la salud de las demás personas, ¿no? Y otro gran sector sí se ha conducido correctamente con conductas solidarias, conductas de empatía, pero aún falta para que sea una conducta total, ¿no?, global. Aún falta llegar a ese nivel de maduración. Y un tercer aspecto es que se le ha dado una mínima importancia a la intervención psicológica con los pacientes por COVID. Y esto se evidencia, por ejemplo, en las convocatorias, ¿no? Se ha convocado muchos médicos, muchos enfermeros, enfermeras, pero muy poquito porcentaje de psicólogos. Y en este ensayo queremos presentar que realmente el psicólogo puede aportar mucho en este contexto de pandemia. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, tenía algunas reflexiones con respecto a la muerte. Y él decía que la enfermedad es una anomalía, no es el fin natural, ¿no? Si una persona muere por enfermedad, ese no es el fin natural. Pero tiene otra reflexión que me pareció muy acorde a este ensayo. Y él decía, la persistencia de vivir no es tanto el amor por la vida, es el temor a la muerte. Bajo esta reflexión, entonces entendemos que muchas personas que se aferran a la vida no es tanto porque quieren vivir, es el miedo a morir. Interesante reflexión que nos deja Schopenhauer. Y también con respecto a educación, la educación de la población, podemos mencionar a Jean-Jacques Rousseau, famoso filósofo suizo, y él mencionaba que habían tres aspectos importantes para que una persona sea correctamente educada. Primero, la educación de la naturaleza, es decir, que el ser humano tiene que aprender a controlar sus facultades, sus instintos, sus inclinaciones internas. De esa manera lograba la primera educación. Una segunda educación es la educación cultural, la educación académica que recibimos de los seres humanos, de los hombres, ¿no?, de los seres humanos. Y una tercera educación es de nuestra propia experiencia. Nos equivocamos y aprendemos, nos equivocamos y vamos aprendiendo. La educación que viene de las cosas. Si una persona, decía Jean-Jacques Rousseau, no logra estos tres tipos de educación, no es una persona correctamente educada. Entonces la pregunta es,
está nuestra población educada en estos tres aspectos que menciona Jean-Jacques Rousseau. Por último, mencionar una reflexión también de Jean-Jacques Rousseau que decía, está olvidado hoy en día el arte de formar hombres, que debería ser la primera preocupación, pero no está considerada como tal. Bueno, yendo al tema de psicología, ¿qué puede hacer una intervención psicológica? Bueno, puede modificar conductas, y si no, pues mencionemos a John Watson, a Skinner, con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. También puede una intervención psicológica modificar entornos, y si no, mencionemos al aprendizaje vicario de Albert Bandura, ¿no? Quien mencionaba que era muy relevante la figura paterna, la figura materna en los aprendizajes del niño. Es decir, si modificamos el entorno, podemos modificar también conductas. Y también la modificación de pensamientos, y ahí encontramos a Albert Ellis, Yaron Beck, entre otros, ¿no? Con el TCC, terapia cognitivo-conductual, o la terapia racional emotiva, y muchos más, ¿no? Entonces la intervención psicológica sí puede aportar con los pacientes por COVID-19. Vámonos acercando. Tenemos a Lev Vygotsky, y él mencionaba en su famosa obra Pensamiento y Lenguaje que sería un error separar a la palabra del pensamiento, al lenguaje del pensamiento. Ambas se relacionan. Y además acá hay una frase clave, decía, los pensamientos generan palabras, pero a la vez las palabras también generan pensamientos. Las palabras que una persona emite pueden generar pensamientos en la otra persona. He ahí entonces la importancia del trabajo del psicólogo, en las palabras que deben utilizarse al momento de relacionarse con estos pacientes, ya que esas palabras generan un pensamiento en la otra persona. Muy interesante entonces el aporte de Vygotsky con respecto al pensamiento y el lenguaje, pero también encontramos a Jerome Brunner, y él mencionaba en su teoría acerca de la inteligencia que habían dos formas, dos aspectos que conformaban la inteligencia: el pensamiento lógico científico y el pensamiento narrativo. Hoy me voy a enfocar solamente en el pensamiento narrativo. ¿Cómo se constituía el pensamiento narrativo? Según la explicación de Jerome Brunner, era construyendo significados diariamente. Es decir, según esta teoría de Jerome Brunner, nosotros construimos significados de cada experiencia que vamos teniendo cada día. Entonces, un paciente por COVID-19 no estará construyendo significados diariamente. Ahí es donde entonces el psicólogo también debe intervenir por medio del pensamiento, por medio de la palabra, para modificar pensamientos y además ayudar a una construcción positiva, una construcción adecuada de significados en los pacientes. Por ello, muy importante el aporte entonces de Jerome Brunner, ¿no? La construcción de significados positivos, ¿no? Esto lo encontramos entonces en la teoría de Jerome Brunner. ¿Y qué dice la literatura científica sobre el trabajo del psicólogo en los hospitales? Bueno, vamos con Babés. Es imprescindible que los sanitarios exploren no solo el organismo del paciente, sino también las circunstancias emocionales, biográficas y culturales que acompañan su sintomatología somática y sus antecedentes biomédicos. Entonces es solo una muestra, hay mucho más en la bibliografía, pero solo estamos mencionando a Babés, mencionado en Quevedo y Benavente 2019. ¿Y qué de las investigaciones científicas? Bueno, encontramos a Flores, León, Vera y Hernández, que realizaron un artículo de revisión en intervenciones de psicólogos desde el año 2000 al 2013, ¿no? Y han encontrado que de las intervenciones psicológicas con pacientes hipertensos, el 100% redujo el nivel de estrés, y además hubo una reducción de la presión arterial. El 100% de pacientes hipertensos que fueron atendidos por psicólogos obtuvieron un beneficio. Entonces, esto queda como un antecedente para mostrar que realmente el trabajo psicológico por medio de la palabra
interviniendo en el pensamiento de las personas, construyendo significados nuevos y positivos, puede generar mucho beneficio en este contexto de pandemia por COVID-19. Bueno, en realidad el tiempo nos gana, solamente me quedo con la última conclusión. El médico entonces trabaja en la recuperación de la salud física del paciente y el psicólogo interviene en la recuperación y fortaleza de la salud psicológica. Eso es entonces el complemento adecuado para trabajar con los pacientes por COVID-19. El trabajo del médico en el aspecto físico y el trabajo del psicólogo con el pensamiento y la construcción de significados. Muchas gracias por su atención. Ha sido para mí realmente un privilegio poder dirigirme a todos ustedes. Bendiciones.